Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 258 de otro podcast bursátil, en una semana con muchísimas emociones, pero donde nuestro índice no hizo absolutamente nada. Nuestro índice estuvo supremamente quieto, ahí sobre los 2.300 puntos. Así que bueno, tenemos muchas cositas de qué hablar, pero realmente el índice no es una de ellas. Vamos a hacer nuestro disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso, espectacular y educativo programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o con lo que ven en redes sociales, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor edúquense en Finxar, por favor. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Buenas tardes, Henrito. Buenas tardes. Bien, viendo como el mundo un poquito más tranquilo, pues con lo del estrecho de Hormuz, pero usted sabe que el fin de semana siempre les da por alborotarse. Como que siempre lo eligen para ver cómo sube el petróleo el lunes, entonces hay que ver, y qué bueno pues tener a alguien con conocimiento aquí como Giovanni, mejorando el otro compañero de podcast. Muy bien, ahí chubió el invitado. Ya que lo chubió, mi estimadísimo amigo Giovanni Conde de Finxar, bienvenido a otro podcast bursátil. Señores, muy buenas tardes, muy contento de estar acá acompañándoles. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por aceptarnos las invitaciones. Usted es un hombre muy ocupado y con muchas cosas que hacer. Se me hace todavía inverosímil que nos acompañe en este espacio. Pero bueno, bienvenido, como siempre, viejo Jova. Señor Januciño, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Enrito, muy buenas tardes. Emocionado de estar en otro episodio de otro podcast bursátil. Bueno, un saludo a los demás panelistas, a nuestros oyentes, y bueno, esperamos que también hayan visto la segunda parte del podcast que se hizo con Hienuk, ¿no? Oiga, sí, recomendadísimo que vayan a ver medio podcast bursátil con Hienuk. Muchas gracias a Hienuk por la invitación, por creernos para hacer una segunda parte de ese episodio que hicimos hace como 2 meses con él. Entonces, no, muy bacano que nos haya invitado de nuevo. Y bueno, vamos a ver si hay una tercera parte. Oiga, Henry, nos dieron unas camisetas tan bonitas. Sí, la camisa está una chimba. A mí me dieron una camisa muy bacana. Yo creo que a Félix Sí, se la mandaron, ¿cierto? No, oiga, hermosa esa camiseta, me encantó. Muchas gracias, Hienuk. Que no se note el sarcasmo en sus palabras, don Félix. No falta, pero la camisa sí está bacana. Equipo de club de inversionistas, si escuchan ahí, se le ve una camisa al señor Félix Bonilla. No. Oiga, ya no sea así, pero hermano. Venga, y Joan le estaba pidiendo a Hienuk boletas para BTS. ¿Eso qué es? No, ya acaso soy Juan Pablo Gómez que me meto en cuanto bochinche haya solo por ligar, no señor. Pero usted le dijo a Hienuk que si él tenía boletas para BTS. No. Bueno, ya pongámonos ahora sí un poquito más serios. Viejo Jova, una semana donde nuestra bolsa no hizo nada, ¿cierto? Pero los mercados internacionales sí estuvieron bastante movidos. El Standard & Poor's superó los 7.000 puntos. Tenemos nuevos máximos históricos en el Standard & Poor's. Tenemos un oro que nuevamente está buscando los 5.000 puntos, los $5.000. El oro, la plata otra vez en $80. Y el petróleo, digamos que fue el gran damnificado de la semana. Tenemos el WTI con una caída del 12% y el petróleo Brent con una caída del 2.37%. Aunque suena poquito esa caída del 2.37, la verdad es que hoy cayó muy fuerte, hoy cayó más del 6%, venía el Brent recuperando un poco, pero digamos que en la semana cayó poquito, pero en general cayó bastante fuerte todo el petróleo. Don Joe, ¿usted cómo ve ese entorno? Bastante interesante, ¿no? Hay de una recuperación en B bastante fuerte
con el tema de allá de extranjero bastante, hay unas estadísticas bien importantes, o sea, recuperaciones prácticamente sin precedentes desde hace muchos años. Por ejemplo, el Nasdaq, prácticamente todos los índices subiendo, al menos los de referencia internacionales subiendo por 13 días consecutivos. Esta sola semana, pues imagínense un índice subiendo, estoy viendo por acá el Standard Poor's 500, un 4,5% en en una sola semana, 3 semanas bastante explosivas. Entonces, muy interesante todo lo que ha pasado porque prácticamente es como si no hubiera pasado nada en los mercados, ¿no? Es como tuvimos un sacudón bastante fuerte, hubo mucho miedo, hubo absolutamente de todo. Y de un momento a otro, pues ya como que se hubiera relajado absolutamente todo. Y algo es bien importante ahí como para resaltar. Es como el precio del petróleo, ¿no? Entonces, el precio del petróleo, sobre todo porque llega como, no sé, a mí me gusta mucho ese nivel de, al menos el del Brent, perdón, el WTI, que se quedó por ahí por los $85, está muy cerca de los $85. Entonces, nada, bien interesante la situación, hay unas estadísticas bastante interesantes y pues nada, súper chévere todo lo que pasó. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana, ¿no? Mañana es sábado y pues siempre nos han sorprendido todos los sábados con alguna noticia. Entonces vamos a ver qué pasa mañana. Viste, es muy Sí, interesante lo que decís del oro, porque dijo Félix, actuó como que ese 4.500 del oro actuó como un soporte importante. Vea que lo aguantó bien y fue una señal de compra. Creo que Félix me había dicho que había comprado por ahí y me pareció muy bueno. Yo lo que hice fue promediar la pequeña posición que tenía de mineros y me parece que ha dado sus réditos. Pues igual, pues nosotros tenemos sesgo de confirmación en mineros, ¿sí o no, don Joa? Sí, así es. Eso es verdad. Digamos que, por ejemplo, a mí esta situación pues, más allá, digamos, de la situación allá coyuntural que se está viviendo, sí, pues, uno puede hacer algunos estudios con respecto como a la historia de lo que ha pasado allá en conflictos similares. Se estaba hablando, por ejemplo, de la similitud con la época de los 70s, con el tema de la inflación, y hay muchos rasgos muy similares. Entonces, pero el mercado, nada, el mercado sigue resistiendo bastante fuerte. Digamos que, por ejemplo, de la situación que hablo allí específicamente, lógicamente, por ejemplo, lo que toca es el tema de las materias primas, el líder ahí indiscutible que es el oro, pero muy interesante sobre todo el precio del petróleo. Los $85, digamos que a mí me gusta mucho esos $85, sobre todo porque el año pasado, pues prácticamente todo, sobre todo mucho tiempo ahí en los $60, y de repente este año ese puede ser el nivel de consolidación. De repente hay personas que pueden decir que puede volver a niveles mínimos, al menos del año pasado, al menos a los 60. Yo no lo creo así. Pero es que esos $85 va a ser un nivel bastante interesante y que puede llegar a sorprender de ahora en adelante, al menos sobre todo en este sector. Entonces, ojalá se decante por allí, que no nos traigan muchas sorpresas, que nos dejen descansar por fin los fines de semana tranquilos. Entonces, pues vamos a ver, ojalá que esto pase. muy bien, don Joa. Januciño, ¿usted qué opina de este mercado internacional tan altamente volátil y qué opina de ese Standard & Poor's en máximos históricos? Bueno, Henry, volatilidad toda la que quiera, muy complejo porque cualquier anuncio y de un -2 se pasa a un +5, a un +10. Veíamos petróleo bajando más de 10% en una sola jornada, caídas fuertes en el sector. Para mí, yo pienso que lo del estrecho de Hormuz todavía le falta. Yo pienso que eso, probablemente esa tregua, ese rato no lo vayan a extender y probablemente vuelva a haber ruido sobre ese tema. Yo no creo que esto ya lo hayan solucionado. De hecho, el mercado, a pesar de que vimos subidas fuertes, hay cautela en ciertos activos. Incluso vemos que, para mí, ¿no? En lo personal, el Dow Jones parece estar reencontrándose con una resistencia en los 50.000 puntos. Estuvo cerca de esa zona en los 49.920, 950 y se devolvió. No mucho, pero parece ser que esa zona de los 50.000 le pueda costar. Probablemente el lunes o la otra semana veamos una corrección en los índices. De hecho, bueno, es que hablamos de un Standard & Poor's que rompió los 7.000 como si nada. Habíamos dicho antes que los máximos en los índices no los habíamos visto
pero yo sí estoy viendo un movimiento como extendido, demasiado fuerte hoy, que yo pienso que probablemente vamos a ver una estabilización o una posible corrección la otra semana. Y es que estamos a un anuncio de que todo se complique. ¿Sí? O sea, estamos a un solo anuncio de que en el estrecho de Hormuz volvió a haber ataques, de que volvieron a atacar en Líbano, que volvieron a atacar en algún país, para que todo se complique. Y ya hemos visto lo que ha pasado antes, ¿no? La probabilidad de que eso suceda es alta. Entonces, complejo. Por el lado del oro, señor. ¿Usted cree que ya vimos máximos en S&P o es una corrección para volver a subir otra vez? Pues es que están máximos. Es que estuvo en 7.000. ¿Cree que esta corrección que viene es para seguir subiendo o ya vimos máximos? Pero ¿cuál corrección? No hay corrección. Es que la que le está hablando que cree que la otra semana corrige. No, okay, por eso. Yo estoy hablando que la otra semana podríamos tener caídas, pero pues no un 10% ni nada de eso, sino una caída probablemente a volver a probar los 7.000 puntos, esa zona que fue importante. Tal vez pueda darse una caída un poquito fuerte. No lo sé, pero para mí el movimiento fue fuerte y probablemente la otra semana haya una toma de ganancias. En cuanto al oro, tuvo una subida fuerte, el sector también subió, mineras estuvieron acompañando el movimiento. El oro parece estar formando una zona de resistencia en esa zona de los 4.900 a los 5.000 puntos. De hecho, tiene todo para seguir subiendo a largo plazo. Eso no ha cambiado en nada. La tendencia a largo plazo sigue siendo como tal alcista y todo lo que están haciendo, lo que está pasando actualmente es para que el oro tenga como seguir subiendo. Que pueda tener correcciones, sí, pero yo creo que ya esa zona de los 4.100 que vimos en pleno problema de Hormuz y de lo que estaba pasando con Irán, probablemente esos 4.100 hayan sido el piso del siguiente movimiento y probablemente ya no veamos un oro abajo de los 4.500 y de ser así probablemente el mercado compre esa corrección y lo más probable es que volvamos a ver máximos del oro en los próximos meses. Entonces creo que en el tema del oro por ahí va la cosa y tiene todo para seguir subiendo. Eso sí, no va a subir todos los días y eso no quiere decir que el lunes va a empezar a subir y se va a ir a 6.000 el viernes, no. Eso puede ser un movimiento que tome un tiempo y estadísticamente lo que hace el oro se queda consolidando un rato, se queda ahí quieto, puede tener caídas fuertes y un momento a otro viene un rompimiento y se fue a máximos históricos en cuestión de días. Señores, pónganle cuidado. Acá hay un tema bien chévere. Por ejemplo, pasa uno del pesimismo extremo a la euforia extrema, ¿no? De un momento a otro, el indicador del miedo y codicia también, eso pasa de un momento a otro muy rápido. Y es que hay unos datos bien interesantes, por ejemplo, con el tema de Estados Unidos, por ejemplo, lo que yo les contaba ahorita, acá ya tengo el datico, por ejemplo, el sector tecnológico, ¿sí? Subió un 20% en los últimos 13 días. Y las dos últimas veces que eso pasó fue saliendo del COVID en abril de 2020 y en la crisis financiera de 2009. Por eso, o sea, lo que se está pasando es prácticamente del miedo a la euforia en un momento. Bueno, que este otro dato, desde 1928 fue la primera vez que el Standard & Poor's 500 alcanzó nuevos máximos históricos en menos de 11 días, en 11 días o menos, ¿sí? Después de caer un 10%, un 5-10%. Ustedes saben que cuando un mercado, digamos que técnicamente hablando, cae un 10%, se reconoce como corrección y de una vez en menos de 11 días o en 11 días fue y recuperó eso. Y otro dato bien interesante es que, por ejemplo, el mercado alcista actual sí se ha extendido por más de 1.280 días. Esto es bárbaro, prácticamente desde 2022 llevamos con un rally muy alcista. Se habla que, por ejemplo, este rebote en B es uno de los rallies más odiados también porque pues nadie lo puede creer, hay muy pocas personas que lo pueden creer y prácticamente si llega al 29 de mayo de este año, si sigue subiendo, al menos para esa época, o no hay una corrección al menos de un 20%, se colaría dentro del top 9 de los rallies más brutales a nivel histórico del Standard & Poor's 500 desde que se hizo historia. Entonces, realmente lo que estamos viviendo hoy por hoy, aunque no parezca, eso es totalmente sin precedentes. Totalmente de acuerdo, estimado amigo Joa. Increíble ver esos niveles. Vamos a saludar a nuestro querido amigo Oscar Cadena, que se acaba de conectar a nuestra grabación. Don Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Señor Cárdenas, ¿cómo vamos?
Bien, aquí todos anonadados con el Standard & Poor's que cerró en máximos históricos y rompiendo la resistencia de los 7.000 puntos que le costó mucho hace varias semanas atrás. ¿Qué opina, don Oscar, de ese Standard & Poor's en 7.126 puntos? Reacción natural a las noticias de finalización, entre comillas, y entre muchas comillas, de finalización de la guerra y acuerdo por apertura al estrecho de Hormuz. El movimiento que se vio fue inmediato. Petróleo abajo, Standard & Poor's muy arriba, metales muy arriba, oro y plata, sobre todo la plata está teniendo movimientos fuertísimos. Y bueno, apenas natural. Y la BBC, bien, gracias, ¿no? Bien, gracias, sí, con el 0%, ya que don Oscar habla del mercado local, le mandamos un cariñoso saludo a nuestros queridos amigos de la Bolsa de Valores de Colombia, que en su espectacular integración con Nuam, esta es la hora en que no se han arreglado los temas de plataformas ni los temas de información compartida con otros proveedores de información. Esta es la hora en que TradingView todavía no tiene las cotizaciones en línea, o con el retraso de 15 minutos como normalmente operaba, y las plataformas todavía siguen teniendo problemas en la información de las puntas. Entonces, cordiales saludos. Llevamos ya 3 semanas con esta nueva mecánica de información y todavía no funciona correctamente. Cordial saludo. Bueno, vamos, don Joa, yo quiero saber usted cómo hace, hermano, porque usted tiene en la plataforma de Finxar muchísima información disponible para los usuarios y comparte mucha información muy valiosa en X. ¿Cómo está haciendo para tratar de no entregar información que no coincida con la realidad cuando las plataformas andan como locas? Nada, yo lo que hago es calcular el índice, pues eso realmente es más bien eso sencillo, eso es ahí matemático. Entonces lo que hago es cruzar básicamente los precios de cierre y corroborar que realmente pues el cálculo que me dé con el cierre del índice. Entonces ya una vez veo que sí coincide con el cierre que está en la página, entonces ya digo, sí, al menos los precios están bien, o al menos los precios de las principales acciones está bien. Entonces sí está, pues esa es la forma en que lo hago. Entonces sí hay muchas cosas ahí por mejorar de esta nueva, pues lo llamo yo que nos cogieron como conejillo de indias, porque esta implementación no solamente para nosotros, para Colombia, sino para Perú y Chile. Entonces nos cogieron a nosotros de conejillos de indias y pues esto es una pena. Pero bueno, es lo que hay. Ojalá que sea para mejorar. Sí hay bastantes cosas para mejorar, de verdad. Entonces, esa es la forma en que lo hago. O sea, básicamente yo lo que hago es cruzar los precios, verificar y pues lo tengo formulado para verificar que realmente el call cap coincida con el cierre oficial. Si me dan lo mismo, pues listo, no hay ningún problema. Entonces, actualmente, la semana pasada también cerró igual. De repente sí deben corregir al menos, porque ellos comenzaron con este cambio desde el 30, básicamente abril. Abril es lo que han tenido estos problemas y al menos deberían como cruzar o dejar los datos, de repente un llamado ahí a la Bolsa de Valores de Colombia para que revise al menos los datos desde el 30 de marzo, al menos los de las dos primeras semanas de repente de abril, como para corroborarlos. Pues yo prefiero trabajar como con datos más precisos, ¿no? Entonces sí sería súper. Por ejemplo, las plataformas como TradingView, yo no tengo ni idea cómo hacen ellos, si hacen un scrapping de los precios o mediante una libre. Obviamente, pues ellos deben tener algún método. Dudo mucho que ellos paguen el servicio de precios a la Bolsa de Valores de Colombia. Pues a mí esto me parece totalmente irracional. Uno tiene que pagar por unos precios, pero bueno, eso es lo que hay. Pues lo digo con todo, pues con el mayor de los respetos, pero realmente en esa época pagar por unos precios, eso me parece totalmente absurdo y que le toque a uno ingresar. A uno le toca realmente hacer bastantes maromas para poder acceder a esta información. Pero bueno, o sea, de repente a ustedes los escuchan más y bueno, acá estoy yo acá como llorando por ese tipo de cosas. Entonces, ojalá. Si nos oyen, pero no nos escuchan, Joa. Tal cual, tal cual.
Bueno, pues yo me quito el sombrero porque vos sos una referencia sin lugar a duda para todos los inversionistas y pues haces lo que está en tus manos, todo lo posible para que la información siempre esté verídica a pesar de las dificultades que tenemos en este momento. Y yo creo que pues que ellos, no, los de TradingView y los de Investing y bueno, todas las plataformas que proveen información al mercado de forma gratuita, no deben hacer web scraping, sino deben tener un convenio de transferencia de datos. Y por eso pues ellos ponen delay para Sí, que no, para que no tengan como, pues no afecten el ingreso tampoco pues de los que pagan precios en línea en BBC y los que tienen plataforma pues directa con BBC que ven precios en línea. Pero pues bueno, no funciona. Señores, eso se murió en Semana Santa y no resucitó y nada que resucita el tema de información en línea y el tema de las puntas. Bueno, entonces entramos en lo que pasó esta semana en Colombia. Nuestro índice apenas se movió como el 0.001%, o sea, quedó prácticamente estático, pero sí tenemos bastantes movimientos importantes de los cuales hablar. El primero, nuevamente por segunda semana consecutiva, la acción que más cae es la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, te lo mereces, 4.9%, cayó a 15.540 y eso que hoy recuperó un poquito, porque pues la caída de todas la semana estuvo bastante fuerte en BBC. Al final de la jornada pues venía recuperando un poquito, pero bueno, ahí se paró como en los 15.500. Estuvo bastante cercano a los 15.200 y bueno, ahí quedó. Y nuestra segunda bottom mover, la acción de Ecopetrol, que cae un 4.7%. Realmente esperábamos que cayera mucho más, dado pues lo que cayó, por ejemplo, el Brent, que cayó, como lo mencionábamos ahora, por ejemplo, solamente hoy cayó un 6%. Pero Ecopetrol pues está mostrando como una fuerza relativa. Hoy cayó apenas el 1.4 y el Brent pues más del 6.5. Yo esperaba que Ecopetrol se mantuviera un tiempo largo sobre los 2.300 larguitos que estuvo cotizando a principio del día, pero recuperó muy bien y cerró en 2.435. Don Oscar Cadena, ¿qué opina de esa fortaleza relativa que tiene o que está mostrando Ecopetrol? ¿A qué se debe eso? Don Henry, no lo veo solo como una fortaleza relativa, sino como un ajuste al rango de negociación. Hay que recordar que estamos hablando de una situación en la cual el petróleo en general, que es el subyacente, tuvo una subida hasta los 115, 120, y a partir de ahí tuvimos una situación en la cual ya se recupera la guerra, pero el rango de precios de ese subyacente no va a ser el mismo. Entonces creo que también tiene que ver un ajuste en el precio de Ecopetrol a un ajuste en ese en el cual se viene negociando. Ok, muy bien, don Oscar. Don Giovanni, ¿qué opina usted de esa fortaleza relativa de Ecopetrol? Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, ahorita reciente, pues para dentro de poco, Ecopetrol también entra en periodo ex dividendo, ¿no? Entonces, Ecopetrol el 24 de abril inicia el periodo ex dividendo, de repente hay algo, eso le puede ayudar a la fortaleza, porque pues básicamente es la próxima semana. Entonces, estamos hablando que el dividendo de Ecopetrol son 120 pesos, 121 pesos. Entonces, se sostiene tal vez un poco por eso también, de pronto descuente algo después también de eso, pero evidentemente eso es una de las situaciones que más me llama la atención precisamente porque una cosa es utilidades de Ecopetrol el año pasado digamos, pues para hablarlo muy rápido, dólar promedio de $60, y otra muy distinta actualmente si se sostiene por 85, ni siquiera hablar a los precios a los que alcanzó o llegó a vender algo de petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las partes de las fortalezas que está presentando Ecopetrol, porque pues, las personas de una vez comienzan a hacer los cálculos de las utilidades que pueden venir para la estatal petrolera con el precio del barril sobre los $80, $85. Entonces yo creo que por ahí puede estar la fortaleza,
de la que comienza la otra semana, el ex-dividendo, y más las utilidades por el buen momento del petróleo. Muy bien, excelente aporte de don Joa. Bueno, nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de Celsia, que cerró en 2.95% abajo en 5.600. También pues tuvo una corrección interesante que lleva más o menos unos 4 días. Desde los máximos que cerró la semana pasada, recuerden que esta fue nuestra top mover de la semana pasada, en los 5.770, cerró en 5.600. Ya pues todas las personas que tienen la expectativa de ir a la recompra, pues terminando, me imagino yo, de hacer sus cuentas, hacer sus cálculos con cuántas acciones creen que les van a comprar. Y bueno, esta semana pues cae el 2.95, que me parece una corrección lo más de sensata. Luego vamos con la acción de Cibest, la acción ordinaria del grupo Cibest, que cae un 2.5%, cerró en 84.780. Y aquí sí tenemos información importante de los bancos. Los bancos sacaron su información de utilidad el mes pasado y Bancolombia pues tuvo una caída importante en sus utilidades. Yo quiero aprovechar nuevamente a Giovanni, que vos pusiste una cosa interesante allí en X. ¿Vos crees que esa caída en utilidades realmente es toda provisiones? ¿Y por qué están haciendo una mayor provisión de esas carteras? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, ayer cuando hice la publicación, realmente pues no alcancé a procesar pues toda la información que se puede sacar de allí. Entonces, antes de que pues pasara algo que llegaran a ensuciar la publicación, porque ya me ha pasado en otras oportunidades, entonces sí, digamos que existen dos posibilidades. La primera, básicamente, puede ser el tema de provisiones, puede ser un tema de provisiones, porque pues es una especie como algo como de anticipación, una alerta pues de pronto amarilla con el tema de las provisiones de lo que ellos pueden estar viendo para de ahora en adelante, el tema de la inflación, el tema del ruido fiscal, las tasas elevadas, sí, el tema político. Entonces, eso puede ser una alternativa. Y la otra, como lo conversábamos allá en la publicación, que ya después no le pude alcanzar a responder con un amigo, y de hecho le acabo de hacer un repost también al amigo en común, que es Jairo Moreno, que él también atinadamente lo deja entrever, que es el tema del impuesto al patrimonio. Entonces, caben las dos posibilidades. Es posible que ambas estén ahí, que sea por cualquiera de los dos motivos, porque no es nada típico, no es nada típico esa caída. Entonces, aprovisionar de esa forma, digamos que cuando ellos comenzaron a aprovisionar en el anterior ciclo de alza de tasas, pues no fue como tan drástico. En cambio, ahora estamos hablando prácticamente, yo cuando vi eso, yo quedé totalmente sorprendido, porque sería una provisión perfectamente de 450 mil millones de pesos, y eso es bastante fuerte. Entonces sí me dejó impactado, no lo alcancé a procesar todo, porque pues yo ayer estaba preparando una clase, y pues ya analizando, de repente sí puede ser también por el lado del impuesto al patrimonio. Pues lógicamente ustedes, todos sabemos acá la situación por la que hemos venido atravesando el tema político. Entonces sí puede ser una provisión más bien por el tema del impuesto al patrimonio. Entonces están las dos posibilidades. Vamos a ver que para el reporte del tercer trimestre de Cibest, qué es lo que nos entrega. Entonces pueden ser cualquiera de las dos situaciones. Ahora, si provisionaron por impuesto al patrimonio, sería maravilloso, porque ya con la derogación que hicieron del decreto ese de emergencia económica, ya no habría lugar a ese impuesto. Y entonces, si provisionaron por eso, en los resultados del próximo mes, o sea, en mayo, cuando salgan los de abril, deberíamos ver una reversión de esa provisión, si fue por ese caso, ¿cierto? Estamos ahí Totalmente, de acuerdo, sí. y sería bueno, sería bueno que haya sido por eso. Bueno, muy bien, nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de Concreto, cerró un 2.4% en 444, un número místico. Luego le sigue Pay, 2.4% en 61.880. Y por último, la preferencial de Cibest, que cae un 2.2%, cerró en 66.000 pesos, también otro número místico. Nada más que comentar de las bottom movers. Vamos ahora con las top movers de la semana.
Y la acción que más creció esta semana fue la acción preferencial de Grupo Sura, que cerró en 45.000 pesos con una subida del 7.55%. A esta sí, pues no tengo ninguna noticia que haya salido de pronto que explique esa subida. Simplemente pues parece una reversión de la disminución de precio del rebalanceo, pero no sé si ustedes tengan alguna otra opinión de esa subida de Grupo Sura. Don Oscar, ¿alguna opinión? No, señor, no tenemos ninguna otra información adicional. Muy bien. Don Joan, ¿escuchó algo de Grupo Sura? No, nada. ¿Será que todos los que compraron Tesla metieron el Tesla ahí en Surita o qué? No, nada. No, hermano, no. Pero de pronto, ¿sabe qué puede ser? Es que también le habían cascado mucho, pues, desde máximos. Entonces también de pronto se pegó a la nueva subida de mercados internacionales. Pues que no tengo otra referencia, la verdad. Sí, es que no veo por dónde, pero bueno, básicamente recuperó precio pre-rebalanceo. Entonces, pues interesante por la acción. Don Janus, la siguiente tomo de la semana, la acción de Grupo Aval, casi un 7%, y recupera niveles por encima de los 800 pesos, quedó en 844. ¿Alguna opinión de preferencial de Aval y de preferencial de Sura? Henry, yo pienso que en el tema de preferencial Grupo Sura también le pegaron mucho. Estoy de acuerdo con eso, el rebalanceo. Pienso que está recuperando algo de esos niveles. Aprovecho para agradecerle a la gente de Grupo Sura por hacerme llegar el informe financiero para poderlo mirar más detalladamente. Muchas gracias. Yo pienso que es eso, ¿no? El tema del rebalanceo le pegaron muy duro y pues algunas del mercado han ido recuperando, pero pues Sura se estaba como quedando y pues pienso que está recuperando algo del rebalanceo. El tema de Aval, bueno, es que también venía como, Aval también llevaba un rato como quedadita y las demás habían subido. Bueno, Aval también está como empezando a unirse, ha corregido un poquito, pero pues, no sé, yo pienso que ya con el sector financiero, ahora que me pregunta Henry sobre lo de Aval, con el tema de las tasas y la subida de tasas de interés acá en Colombia, pueden tener ese viento en contra, ¿no? Y también por eso puede ser que Bancolombia, bueno, si ves, esté provisionando, previendo de pronto problemas de morosidad y problemas como tal en el entorno, en un entorno de tasas altas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, totalmente de acuerdo, Janus. Esa es otra opción dentro de lo que puede pasar con todos los bancos, y es que estén provisionando una cartera más morosa con esa subida de tasas que fue fuerte en la última subida del Banco de la República, y que de acuerdo a las declaraciones que hizo esta semana el presidente de la Junta del Banco, pues no se ven opciones para disminuirla, sino que por el contrario, pues puede que siga subiendo, teniendo en cuenta pues que el gobierno se sigue endeudando a tasas altísimas y que la calificación, pues la semana pasada nos bajaron calificación. Entonces cada vez pues es más riesgoso poner plata en el país, y eso pues se mide finalmente en tasas. Entre más riesgo, pues las tasas van a ser más altas, lo que le va a obligar al Banco de la República pues a seguir subiendo tasas de interés. No sé qué opina yo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lógicamente, lo que es el sector financiero es demasiado sensible al ciclo económico y lógicamente les impacta negativamente las tasas de interés altas, ¿sí? Entonces es algo pero es bastante interesante esta situación porque no es un caso aislado. Entonces me refiero a que no es un caso atípico que esté viviendo solamente, en este caso a nosotros obviamente un poco más por la situación coyuntural que estamos viviendo, el tema del déficit fiscal. Estamos hablando también, lógicamente, de toda la situación económica y política, pero no hay casos aislados. Acá tenemos un país vecino también que pues básicamente tenemos indicadores medianamente parecidos, que es como Brasil. Y hay que mirar, por ejemplo, esa situación que pasa allí en Brasil, porque de hecho yo lo estaba analizando estos días, porque es un mercado que también tiene tasas similares, paga más o menos
por su deuda, más o menos tasas similares también. Y de repente en la historia, y esa es la parte que voy a entrar a estudiar de ahora en adelante, y es que en la historia, de repente, en momentos inflacionarios, porque pues todos sabemos que nuestro piso de inflación, desafortunadamente, a diferencia de otros países, nos tocó comenzarlo de repente un poco más alto que otros, si bien es cierto a nivel global por el tema de Irán, se desploman las expectativas de inflación en Estados Unidos, pero esto no implica que no vaya a haber inflación, ¿de acuerdo? Me explico. El tema del petróleo, que es básicamente el indicador número uno de la inflación, va a presentar algunos rezagos con respecto a la inflación, es decir, no se traslada inmediatamente, esto es básicamente mirar la variación año a año del petróleo, y con esta variación año a año uno puede comenzar a determinar a partir de cuándo es que hay un impacto más fuerte, ¿sí? Entonces, porque obviamente se incrementa, por ejemplo, también el tema de los fertilizantes, se incrementa el tema del precio de los alimentos. Entonces, en algún momento ya diremos, hey, no hubo ningún impacto por el incremento del petróleo. Pero ahora, ¿por qué les he hecho todo este cuento? Porque básicamente cuando tenemos como un sesgo allí de repente con el tema de las inflaciones y que la impacta, pero posiblemente en algún momento del nuevo ciclo, y esto ya estoy hablando de un tema de largo plazo, esas tasas de interés, si bien pueden seguir impactando al sector financiero, toca medir esa sensibilidad. Entonces, yo no sé si pueda llegar a ser tan sensible como lo fue en el pasado. Entonces, eso me llama la atención porque también nosotros sabemos que pues este tema no nos está tocando ahora, nos está tocando desde hace rato, y a mí sí me llama mucho eso la atención, y yo entro pues a estudiar esa situación para mirar si de repente esa sensibilidad precisamente del sector financiero a unas tasas altas de pronto lógicamente impactará, pero vamos a medir qué tan sensible puede llegar a ser. Entonces es un estudio que pues tengo pendiente y pues voy a comenzar a hacerlo de ahora en adelante. Entonces pues, y si bien es cierto, actualmente sí se puede decir que sí, que impacta, pero eventualmente, como sucedió en algunos otros años, para el pasado, de pronto esa sensibilidad puede ser un poco menor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, don Joa. Excelente, excelente aporte. Bueno, de ahí para adelante, pues tenemos ya otras mover importantes, como por ejemplo ISA, que subió un 5.1% y vuelve a cerrar por encima de los 30.000 pesos. Grupo Aval Ordinaria, que se unió muy cerca a la preferencial, quedó en 4.8%. Tenemos preferencial de Grupo de Vivienda, 4%. Semargos también 4%, Terpel 3.6%, recuperando los 18.600. Aquí celebra el señor Oscar Cadena. Y por último, BHI, que sube un 3.5%. De ahí en adelante, bueno, ya tenemos subidas un poco menos grandes, ahí está como lo más importante. Y bueno, yo quería ahora que dediquemos la última parte del podcast antes del descache de la semana, para hablar un poco de las próximas 6 semanas que nos quedan antes de las elecciones primera vuelta, porque el tema pues está bastante interesante, dado que nuestro poco amigo, el señor Iván Cepeda, pues sigue liderando casi todas las encuestas, ya incluso en algunas marcas pues cerca del 40%, acercándose peligrosamente con un tema de riesgo de ganar en primera vuelta, y los otros dos candidatos de derecha que están luchando por pasar a segunda vuelta. Entonces yo les quería preguntar primero pues al señor Oscar Cadena, ¿usted qué opina de la volatilidad de las próximas 6 semanas? Son solo 6 semanas las que quedan antes de elecciones. ¿Qué opina usted, don Oscar? Creo que perdimos a don Oscar. Bueno, Janusito, opine usted. Henry, yo pienso que vamos a ver muchísima volatilidad porque estamos en un país que hay que reconocerlo, polarizado, ¿sí? Entonces, de un lado al otro se calientan los ánimos y se utiliza lo que sea para atacar al uno o al otro.
se dicen cualquier cantidad de cosas, todos los días hay una discusión nueva, por lo que sea, subida de tono, polémica. Entonces yo pienso que vamos a ver seguir viendo esa polarización totalmente y vamos a ver una volatilidad en cuanto a, bueno, y según las encuestas, ¿qué? Porque también es cierto una cosa, el mercado está por ahora en el tema dólar, el dólar ha estado bajando, tema de monetizaciones del gobierno, cosas puntuales, y uno dice, bueno, cuando eso termine, ¿qué va a tomar el mercado? ¿Cuál es el precio realmente del dólar acá hoy día? Porque es que estamos viendo que la bajada del dólar es por una cosa puntual, ciertas cosas puntuales, pero uno se pone a pensar, bueno, y si no fuese así, debería estar el dólar, si está bajando a nivel global, acá también debería bajar, o cómo lo debería tomar el mercado. Entonces a mí me parece que vamos a tener volatilidad después de eso y a moverse al ritmo que marquen las encuestas, porque como vayan cambiando las encuestas, vamos a seguir viendo esa polarización y esos ataques, ¿no? No, yo pienso que sí, la cosa se va a dar al ritmo de las noticias y metidas de pata garrafales de este gobierno que no van a faltar. O sea, cuando creíamos que no podía ser algo peor, nombró al impresentable de Daniel Quintero Calle de superintendente de salud, o sea, un tipo que se robó Medellín claramente, eh, un tipo que ha demostrado ser una persona corrupta y fuera de eso, que es un man que no tiene ni el conocimiento, ese man no sabe nada de salud, el man es ingeniero, nunca ha ocupado un puesto de esos, un tipo que por negligencia él se murió una vez en el Hospital General de Medellín, mejor dicho. O sea, nos vamos a mover al ritmo de eso también, o sea, el mercado está muy nervioso esperando a ver qué pasa y las declaraciones que este señor ante medios, vea que la otra vez la cogió contra Marco Rubio, o sea, es que hace unas cosas que mejor dicho uno se queda aterrado y uno dice, uy, antes no sé cómo ha aguantado este mercado, debe ser por la expectativa de que no quede, o sea, no sé, a veces me pica como meterme con alguito en eco antes de primera ronda, porque según encuestas, pues si pasa Paloma, Paloma ganaría las elecciones. Entonces sería como positivo, pues para las acciones, pues que dependen del gobierno, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues me parece como interesante, pero sí, yo estoy siendo muy prudente, la verdad, y viendo como mucho los toros desde la barrera. Tengo alguito ahí en Mineros, las Terpel, y ya ahí me dan ganas como de meterme en alguna seco, pero pues lo pensaré la otra semana. Ok, don Joancito, muchas gracias. Don Giovanni, No sabría cómo responder a esta pregunta, don Henry, porque bueno, yo con este tema soy un poco apasionado. Si lo veo desde el punto de vista de los mercados, realmente yo lo que creo es que el mercado básicamente apuesta es por nosotros y apuesta por nuestra sensatez. Vamos a ver si decepcionamos al mercado, eso es lo único que puedo decir. O sea, el mercado dice, vamos a ver si los colombianos son nuevamente tan estúpidos de volver a reelegir políticas. Entonces, ellos aún creen en nosotros. De repente, resaltar que lo que es Abelardo y Paloma suman el 50 más uno, el 50% más uno de la intención de voto, entonces posiblemente eso es lo que el mercado, de una u otra forma, yo creo que por ahí puede ser más bien como la vía libre. Eso sí, lo que a uno le inquieta, lo que de repente a todo el mundo le inquieta es precisamente esos niveles de deuda que estamos adquiriendo, sobre todo en este último semestre, por ejemplo, en lo corrido del año y prácticamente cuando comenzó con el tema de la emisión esta de Pinco. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno con todo ese dinero? Y pues para una persona perspicaz podría pensar al menos que ese dinero se está destinando para cosas no santas, precisamente para el tema de las elecciones. Entonces es muy importante cuidar esos votos, estimular a las personas a que voten, ¿sí? No sesgar ese voto, sino simplemente a que vayan, a que voten, a que cuiden esos votos.
porque de una u otra forma las que personas que estamos en este medio comprendemos precisamente los beneficios, no solamente para el mercado de capitales, porque pues finalmente el dinero va y viene, pero sí los beneficios precisamente de tener políticas pro mercado. Entonces esto es muy importante que las personas que están, que de pronto los escuchan ustedes, entonces que hagan esa gestión, que hagan esa labor de educación, de ir a hablar con la persona que se puede hablar. Muchas veces las redes sociales realmente no cambian opiniones, en cambio al calor de un café es mucho más sencillo hablar con esa persona para de repente tocarle el alma, tocarle el considere y decirle, mire, hay situaciones que desde el punto de vista económico realmente vale la pena tocar, entonces, y nada, hay que hacerlo, hay que dejar de lado esa pena, no nos podemos callar realmente, a mí me parece esa parte supremamente clave, que uno no debe perder esa esperanza, uno debe siempre estar al pendiente de las personas que nos rodean, sobre todo porque nosotros que estamos como un poquito más empapados del tema económico, podemos transmitirle desde nuestra experiencia las cosas que al menos a nivel económico funcionan en un gobierno pro mercado y en un gobierno antimercado. Muy bien, don Giovanni, excelentes palabras. Ahí tengo también una preocupación justo con lo que contaba ahora Joan, y es el tema de ese nombramiento de Daniel Quintero, que se caracterizó durante su gobierno en Medellín por ser una persona extremadamente corrupta. Tiene pues un montón de escándalos e investigaciones. Su gobierno quedó completamente manchado. Entonces ese nombramiento yo creo que no es gratuito. Yo creo que No, claro que no, ese man odia a Medellín, o sea, es claro que Petro odia a Medellín y se está vengando de nosotros de la mejor manera que él sabe. Sí, pero lo que yo creo, Joan, es que ese nombramiento está buscando ese votos en esa región, porque Quintero puede haber sido lo malo que haya sido, pero el man sabe cómo mover plata y cómo mover votos allá. Pero ese man, pero el, ¿cómo es que se llama? Caregripa, que era el pupilo de él, se quemó horriblemente en las elecciones. Fico ganó como por un 86%, o sea, el otro no sacó nada, o sea. Sí, pero es que Quintero sabe cómo mover la plática, usted sabe, cómo comprar boticos. Bueno, Sí, eso pues. Dios nos libre. Eso tiene su tinte. Don Oscar Cadena, su opinión. Pues realmente uno ve el nombramiento y solo tiene sentido pensando en que le van a meter mano fuerte a las elecciones, en que quieren alinear más, mejor dicho, quieren alinear lo que decía ahorita don Giovanni, lo que quieren hacer es alinear el presupuesto que están alistándose, que están preparando, con sujetos lo suficientemente faltos de moral y ética y de todo para poner a rodar ese presupuesto en pro, no de lo que se necesite para el país, sino de lo que se necesite para ganar las elecciones. Entonces ahí vamos a tener una situación en la cual se van a venir ríos de dinero fluyendo en esa campaña y pues para ser honestos creo que ese es un escenario que ni Polymarket ni ninguna encuestadora puede incorporar. Entonces hay que, como dice don Giovanni, ponérsela a 10. Yo tratando de ser un poco menos político, mandar al carajo a los petristas, hacerles caer en cuenta la burrada que hicieron. Y en general, cualquier voto que se rescate para cualquiera de los dos candidatos pro mercado es ganancia. Muy de acuerdo, don Oscar. Excelente. Bueno, muchachos, yo creo que está clarísimo el tema. Nos quedan 6 semanas. Sus horizontes de inversión tienen que estar claros de aquí a 6 semanas, pues qué van a hacer, si van a pasar con el 100% del portafolio invertido, si van a pasar con un 30, un 50, un 70, o van a sacar toda liquidez. Qué pena que se me cortó un mensaje final para nuestros estimados oyentes que a veces critican y dicen que politizamos el tema, que es que nos desviamos y que esto es economía y no
y no política, que vayan y le den una miradita a qué pasó con el Colcap los 2 días siguientes después de que Petro quedó electo. No cuando se posesionó, los 2 días después de que fue elegido. ¿Qué pasó con el Colcap? ¿Qué pasó con el dólar? Etcétera, etcétera. Entonces, Don Oscar tiene toda la razón. Es que todas las decisiones políticas que se están tomando están influyendo en la economía y no para bien propiamente. Totalmente de acuerdo. Por eso hay que tener muy bien la estrategia. Saludos a nuestro querido amigo Rodrigo Torres de Valorada Analytic, que en la charla que vimos aquí también con Giovanni, hablaba mucho de la estrategia, ¿cierto? Que las noticias son importantes o no son importantes dependiendo de la estrategia. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de aquí a las próximas 6 semanas? Como decía, si van a pasar el 100, el 30, el 70, el 50, el 10 o 0% invertidos, esa es una decisión que toca empezar a tomar desde ya para ejecutar en las próximas 6 semanas. Bueno, señores, descache de la semana para cerrar este maravilloso podcast con el señor Giovanni Conde, teniendo en cuenta que el Colcap cerró en 2.301. Empecemos con don Giovanni, nuestro invitadísimo de lujo. ¿Cuál será su pronóstico para la próxima semana? Que 2.280 puntos. Uy, bajista, empezó con los taches don Giovanni. Muy bien. Señor Joan Ramírez, su pronóstico. ¿Cuánto fue que cerró? 2.300, ¿cierto? 2.301, sí señor. Bueno, 2.311. Eso, me gusta más su pronóstico, don Joan. Señor Januciño, su pronóstico para la próxima semana. Bueno, Henry, yo creo que de pronto afuera veamos una pequeña corrección. Digamos que 2.265. Uy, bastante negativo, más que Giovanni. Bueno, espero que no se le cumpla a don Janucito. Bueno, muy bien. Quedamos pendientes del señor Oscar Cadena. Si logra recuperar su conexión. Yo creo que nos iremos alrededor de los 2.340. Voy a ser el más positivo de todo este panel. Don Giovanni Conde, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio de otro podcast bursátil. Qué bacano contar con usted y con su opinión fundamentada y bastante profesional. Y como siempre, aquí será completamente bienvenido las veces que quiera. Ni más faltaba, señores. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo realmente totalmente complacido de acompañarlos. Muchas gracias. Don Oscar Cadena, ahora sí creo que recuperó conectividad. Su pronóstico de la semana. ¿Me escuchan? Sí, señor, su pronóstico de la semana. 2.320. Ok, alcista como yo, listo, muy bien. Está bien pareja la cosa. Unos muy optimistas, otros muy pesimistas. Muy bien. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias por escucharnos una vez más en este maravilloso podcast con el señor Giovanni Conde de Finxar y estos maravillosos panelistas. Esto fue otro podcast bursátil.